Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar por medio de este canal trayendo una palabra de edificación, una palabra de vida para nuestros días y para aquellas personas que nos están viendo, que nos acompañan cada vez que subimos un video. Les agradezco por el apoyo que tienen con este ministerio y también la oportunidad a esas personas que de pronto nunca han escuchado un mensaje o nunca han conocido o han escuchado la palabra de Dios, pues este mensaje es para ustedes, este mensaje es para que usted se dé cuenta de la realidad de Dios y lo que tiene para nosotros a través de su palabra. Entonces, pues para comenzar quiero orar, quiero darle gracias a Dios y que sea Él tomando el control de este mensaje y dándolo a conocer a cada uno de nosotros como Él quiere. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque cada día, Señor, nos muestras a través de tu palabra, Señor, y nos das un consejo que es divino y nos ayudas a entender los propósitos que tú tienes para nosotros, para este mundo, para la vida, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí delante de ti, Señor, trayendo este mensaje y esta palabra, Señor. Te pido que me uses como ese instrumento útil en tus manos, Señor, y que llegues a cada una de las personas, Señor, a través de la presencia misma de tu Santo Espíritu, trayendo convencimiento de pecado, de justicia y juicio, y que cada día se den cuenta, Señor, de la maravillosa y lo maravilloso que eres tú y la maravillosa palabra que nos has dejado, porque son las guías para una vida en paz y edificada en el Espíritu. Te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado y haber puesto en las manos del Señor este mensaje, pues eh, quiero dar el título del mensaje, es los peligros que vienen en los últimos tiempos. Pues hay peligros, hay circunstancias que nos llevan a tener, digamos, necesidades de seguridad, y la seguridad lo único que la puede dar es en nuestro Señor Jesucristo. Y, y pues estamos en tiempos peligrosos, ese es el título del mensaje, tiempos peligrosos. Y pues para comenzar, pues analicemos simplemente lo que está sucediendo en el mundo y a través del mundo. Cuando uno ve o prende un televisor y ve un mensaje de noticias, sabe que cada día que prendemos o que escuchamos noticias, vemos que ha pasado algo en el mundo que a veces trastorna a las personas, trastorna las mismas noticias, nuestra vida, y que nos hacen pensar o a veces traer temor. Hay muchas personas que piensan que todas estas cosas van a tocarlas a ellas y que el mundo simplemente pues va a pasar y va a seguir de mal en peor. Eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que nos muestra que esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. Tal vez hay eh, algunos países, algunos gobiernos que muestran seguridad o que muestran que tienen el control en todo lo que este mundo se desarrolla, pero sabemos que la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces podemos ir y mirar allí, inclusive el apóstol Pablo nos habla, allí en Timoteo le manda una carta, y quiero ir a ese pasaje, Timoteo 3, 1, donde le dice que los hombres y las gentes, los gobiernos, todas las personas van a tener un cambio en los tiempos finales. Y precisamente pues quiero mostrar a través de esta palabra, a través de este mensaje, cuáles son esos cambios y cuáles son esos síntomas que van a demostrar las personas de los últimos tiempos. Y estamos viviendo en la última generación según la palabra de Dios. Estamos viviendo ya tiempos finales, tiempos apocalípticos. Entonces es necesario mirar en el consejo de Dios, en la palabra de Dios que nos tiene para nosotros. Entonces quiero ir allí a segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, también deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles y aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites
más que de Dios. Y en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, aquí simplemente Pablo envía esta carta a Timoteo y le empieza a describir una serie de características de aquellos hombres que será como el síntoma, lo decía, y serán como la señal de los tiempos finales. Y si nosotros nos ponemos a analizar ahora que hablaba del noticio, las noticias, y hay muchas cosas que nos sorprenden hoy en día, hay muchas cosas y noticias que uno dice hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha llegado la humanidad, y quién sabe qué va a pasar más adelante, quién sabe qué más síntomas se van a presentar en esta humanidad que estamos viviendo, en esta generación. Entonces estamos viendo grandes consecuencias debido a que en el pasado, porque como dice un dicho, nunca aprendemos de la historia. Y en la historia hemos visto, vamos en el diluvio, cuando el Señor trae un diluvio, dice en la palabra de Dios, le dice a Noé que va a traer un diluvio, dice que porque en esos tiempos el carácter de los hombres era malo y era de continuamente el mal. Y allí es donde vemos que es una generación que fue destruida porque continuamente sus pensamientos eran mal y maldad, y hacer el mal y satisfacer sus propios deseos y ser como las características de estos hombres que ya vimos acá. Si vemos también, el Señor también tuvo que allí en Génesis 19, tuvo que prácticamente borrar de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra, debido también al pecado que había en Sodoma y Gomorra. Y el único que se salvó fue Lot. Entonces aquí podemos ver todo eso que estamos hablando de los tiempos peligrosos que ya han llegado, están llegando y cada día se van empeorando y van trayendo circunstancias más difíciles. Pues debido a estos caracteres que vemos aquí, yo pude aquí desarrollar o pude mirar acá que son hombres, empieza diciéndonos acá, hombres amadores de sí mismos. Y si nosotros miramos hoy en día esta generación, son generación que quieren que ellos mismos sean el centro de la atención, que ellos mismos quieren que todas las cosas giren alrededor, que son hombres que prácticamente quieren que los demás les sirvan, pero nunca quieren servir, nunca quieren servir a las personas ni a los demás. Quieren es que todo gire alrededor de ellos, amadores de sí mismos, que todo los beneficie a ellos. Entonces, este es un cambio que se ha venido generando en la humanidad, debido a que también ahí se engancha uno con el otro, porque nos dice que son avaros, vanagloriosos. Avaros son personas que no quieren dar nada de lo suyo, siempre quieren es acaparar y acaparar y tener más y más y más. Y la avaricia se ha considerado en estos últimos tiempos como uno de los males o uno de los síntomas más tremendos en esta generación, que quieren ganar mucho, trabajar menos y prácticamente que no haya ningún esfuerzo en de pronto lo que hagan, pero sí que sean bien pagos, que tengan muchas cosas materiales, y que no haya ningún esfuerzo para obtenerlas. Entonces son hombres avaros que no quieren compartir con nadie, sino todo lo quieren para ellos. Entonces aquí vemos que una generación que día a día se va pervirtiendo en todos estos males, en todos estos síntomas que han llegado sobre la humanidad. Aquí en la palabra nos dice también vanagloriosos, y la vanagloria es algo que desde los tiempos de los romanos, de los tiempos antiguos, hemos visto cuando esos grandes emperadores o esos grandes hombres gobernadores de la antigüedad eran vanagloriosos y querían prácticamente que todo el mundo, ¿cierto?, los vanagloriara. Hoy vemos mucho eso en los artistas, en los jugadores. Entonces son hombres vanagloriosos, son hombres que se glorían, tal vez tienen un don, tal vez tienen un talento, pero ellos quieren que todo el mundo se rinda a ellos, que todo el mundo gire alrededor de ellos. Entonces manejan la vanagloria, le quitan la gloria al Señor, le quitan realmente, no le agradecen al que verdaderamente les ha dado ese talento, les ha dado ese don, sino quieren ellos mismos ser como Dios,
así como acordémonos allí en Adán y Eva cuando Satanás, cuando lo tienta a Eva, ella le dice que no debían de tomar ese fruto, pero él le dice que no morirás, porque dice que sabe Dios que el día que tomaren de ese fruto, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y empezó como a transformar la mente de Eva y mostrándole que podía ser como Dios. Y ahí es donde entra la vanagloria. Entonces es algo que es egocéntrico, que solo gira alrededor de estas personas. Entonces, y son hombres que le dan rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, y que no importando pasar por encima del que sea, quieren siempre suplir sus necesidades y hacer prácticamente todo lo que ellos quieren, sin necesidad de que nadie se les oponga y nadie les diga nada. Entonces, esos son síntomas de esta generación y lo venimos viendo a través de los noticieros, hombres que por dinero, por soberbia, por vanagloria, pueden inclusive quitarle la vida a otros, inclusive quitarle la vida a su mismo hermano, a su misma madre, a sus hijos. No le importa pasar por encima del que sea, pero porque quieren suplir su propia necesidad. Soberbios. Este alto concepto lo tienen algunos que son arrogantes, que son altaneros, que no permiten nunca que se les corrija. Cuando la palabra de Dios dice que instruye al niño, ¿cierto? Desde niño para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Y son hombres que no permiten que se corrijan, porque desde el principio, desde su niñez, nunca tuvieron una dirección, nunca se sometieron a nadie ni a nada. Y esos son la clase de hombres que estamos viendo hoy en día, que son hombres blasfemos. Blasfemos es que no les importa, que no creen en nada, no creen ni en ellos mismos, que simplemente blasfeman contra Dios y contra las autoridades, contra aquellas personas que de pronto tienen que someterse y blasfeman, dicen cosas, ¿cierto? Insultando y siendo groseros y altaneros. Esa es la manera como hace que esta sociedad no surja, no se desarrolle como Dios desde un principio lo quiso hacer. Entonces, dice acá, desobedientes a los padres, dice la palabra. ¿Y qué? La desobediencia a los padres. Hoy en día nadie se somete, hasta las mismas leyes están yendo en contra de que se corrijan a los hijos y no permiten que los mismos padres corrijan a sus hijos. Entonces se vuelven desobedientes, se vuelven intemperantes, dice la palabra, ingratos, desleales, impíos, que no les importa la fe, no tienen en cuenta nada que tenga que ver con la fe, que no quieren ver a Dios en sus vidas, porque saben que si tienen que someterse a un Dios, ellos como son Dios no quieren someterse a otro Dios, porque ellos mismos giran alrededor de su Dios, y su Dios son ellos mismos. Entonces son ingratos, desleales, impíos, sin afecto natural. Y esta palabra sí que se ha visto en los últimos días, sin afecto natural, mujeres que en sus mismos hijos los botan a la calle, no tienen ese afecto natural de la que trae la naturaleza, que es morir inclusive por su hijo, que dar su vida por su hijo. Hoy en día no se ve eso. Hoy en día, si yo tengo que abortar a mi hijo para satisfacer mis necesidades y porque sé que tal vez no voy a tener el dinero, tal vez tengo que trabajar, tal vez que tengo que hacer muchas cosas, esforzarme para sacar a este niño adelante, pues yo prefiero deshacerme de él. Y esto es lo que ha pasado en esta sociedad. Y gracias a las leyes, a los gobernantes que también han dado o han dictaminado leyes que van en contra de todas estas cosas y hacen que haya una sociedad que vaya de mal en peor, y su rumbo, su término o su fin no va a ser el mejor. Entonces, implacables, hombres que se resisten a todo esfuerzo, son inflexibles, que no les importa hacerle daño a los demás, que no les importa si pasan por encima de otros, aunque tengan que quitarles la vida, aunque tengan que herirlos, aunque tengan que prácticamente quitarlos de su camino. Y hablo también de las personas que solo por un celular pueden matar a una persona, solo por quitarle una moneda, un peso, pueden pasar por encima de esa persona, inclusive si hay que necesidad de matarlo, se mata. Entonces,
esta es la sociedad y este es el mundo que prácticamente al cual estamos llegando y cada día va a ser peor. Dice calumniadores, entonces que imitan el carácter del diablo, que quieren prácticamente mostrar a través de las mentiras, calumniar a otros para obtener resultados, para obtener un puesto, para obtener algo que les satisface a ellos o que tal vez les beneficie a ellos. Estos son hombres que no les importa hablar mal de las personas, calumniarlas para así obtener resultados para ellos mismos. Intemperantes, que no tienen dominio propio, que en determinado momento se levantan y hasta pueden darle una puñalada a usted. No tienen un pensamiento. Su moral o como dice la palabra de Dios, su carácter, su moral, su entendimiento está entenebrecido. No entienden realmente qué es lo que están haciendo ni por qué lo hacen, sino se dejan llevar por sus emociones. Crueles, hombres crueles que no les importa prácticamente la naturaleza, o no les importa de dónde vienen, o qué es más difícil, o qué es lo más difícil, que es pensar que tenga que ver con personas que profesan, dice conocer a Dios, tener fe, pero al mismo tiempo dominan a otros, quieren subyugar a otros, son crueles, no les importa sino ellos mismos, no les importa sino son arrogantes, y en este tipo de personas eran los mismos que se veían uno en la Inquisición, y hoy los gobernantes no les importa, son crueles, no les importa si el pueblo sufre, si el pueblo no sufre, ¿cierto? Simplemente quieren satisfacer su necesidad y llevar a cabo su plan o su beneficio. Y si tienen que pasar por encima de pueblos, la crueldad, hoy la vemos. Si tienen que mandar matar a otro, lo hacen simplemente por sus beneficios. Dice que aborrecedores de lo bueno, odian todo lo que sea bueno. Hoy en día vemos que tantas familias que perecen, que carecen de necesidades, como que viven en la pobreza, y aunque haya el dinero, aunque haya los modos para ayudar a esas familias, no lo hacen, porque simplemente quieren acaparar para ellos mismos. Entonces son aborrecedores de estas cosas, de ayudar a los demás, de tener como el dominio como gobernante o como persona que de pronto tiene la posibilidad de ir y ayudar a una sociedad que salga de estas necesidades. No lo hacen, simplemente roban o simplemente hacen negocios o cosas que no se beneficien sino ellos mismos. Entonces aquí vemos toda esta clase de personas que tal vez trae y está generando esta sociedad, y parte de los gobernantes, parte de las leyes que no podemos nosotros mismos tener el control, pero esas personas tienen que dar un día cuenta a Dios. Las personas un día tienen que saber que Dios va a hacer justicia, porque Él es un Señor de justicia. Entonces, así como estas personas, como estas características de estos hombres que muestra aquí Pablo, que son hombres crueles, intemperantes, altivos, amadores de sí mismos, pues yo quiero ver otro ejemplo que está allí en la palabra de Dios, que está allí en la Biblia, y se trata de un rey, y quiero ir allí a Daniel 3, y allí en Daniel 3 podemos ver a un rey que tuvo mucho poder, tuvo mucha fuerza, su imperio fue muy grande, y se trata del rey Nabucodonosor. No sé si algunos lo han escuchado, pero este rey era con esas mismas características o con estas mismas síntomas que mostramos de la humanidad de hoy, las tenía este rey, todas reunidas en una sola persona, que era este rey. Era malo, era impetuoso, era traidor, era aborrecedor de lo bueno, ¿cierto? Era también calumniador, intemperante, altivo, orgulloso. Así era el rey Nabucodonosor. Acordémonos de que cuando llega allí Sadrach, Mesach y Abednego, él quiere como subyugarlos, y él quiere como hacer de ellos figuras para su propio beneficio. Les cambia el nombre, vienen expatriados de Babilonia, de Jerusalén los trae a Babilonia, y prácticamente él empieza a
prácticamente a adoctrinarlos a lo que él quiere. Y vemos que es un rey malo y prácticamente el Señor puede y podrá y puede y siempre ha podido cambiar los corazones. Entonces podemos ver que aquí él envía a Sadrach, Mesach y Abednego a que prácticamente adoren a una imagen, en una estatua que él levanta muy grande, y hace que y quiere que ellos se arrodillen, que ellos se postren ante esta imagen, que si él les coloca nombres de sus dioses, pero ellos en su fidelidad a Dios, en su fidelidad prácticamente a su Dios, ellos no ceden a prácticamente a esta oración que él quiere, que adoren a su Dios, que adoren a esta figura. Entonces, debido a que ellos no ceden, prácticamente los manda a un horno de fuego y los echa allí entre el horno de fuego. Pero qué sorpresa para él y para todos estos sátrapas y gobernadores y todas estas personas que prácticamente querían ver cómo se derretían o se quemaban allí Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos ven que realmente tenían un Dios más grande que el mismo Dios, como él se consideraba Nabucodonosor. Entonces, aquí en el versículo 28, quiero ver del capítulo 3 de Daniel, versículo 28 quiero leer, mire lo que dice Nabucodonosor después de que se da cuenta que estos tres hombres fueron lanzados, estos tres jóvenes, son lanzados al horno y que no sucede nada con ellos. Y antes los ve que caminaban alrededor de este horno y les dice así entonces Nabucodonosor, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron a sus cuerpos antes de que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto, dice acá el rey Nabucodonosor, todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como este. Allí empezó a ver el poder, la autoridad y ver cómo ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego los libraba de allí, de sus mismas manos, de sus propias manos. Entonces da un edicto para todo su reino y dice que todo el que blasfeme en contra de este Dios, que prácticamente su casa se ha vuelto en muladar, ¿cierto? Y se ha convertido en muladar, y por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Estaba hablando del Dios verdadero, de nuestro Dios. Entonces aquí es donde vemos que este rey empieza a cambiar su corazón, a ver que hay un rey más poderoso, alguien más poderoso que en él. Entonces vemos que después de que pasan prácticamente como 20 años, el rey Nabucodonosor se encuentra en su palacio y se encuentra allí como vanagloriándose de todo lo que prácticamente él tenía, de lo que hacía, de su imperio, de su reino, que no había nadie como él que pudiera tener un imperio tan grande. Y de repente él recibe un sueño y el Señor le muestra un sueño y él prácticamente lo relata allí en el capítulo 4. Es como si este capítulo 4 fuera el testimonio de Nabucodonosor, un hombre que era intemperante, odioso, calumniador, amador de sí mismo, así como todas estas características que vimos ahora. Él simplemente en el capítulo 4, versículo 4 dice así, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces allí es donde el Señor empieza a mostrarle un sueño a Nabucodonosor, y este sueño era simplemente mostrándole un árbol, ¿cierto? Y que ese árbol se crecía, era frondoso, y que de allí se suplía todo ser viviente, inclusive los pájaros, dice que hacían nido en su gran collado. Y pues estoy resumiendo prácticamente porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí nos dice que ese era prácticamente el imperio que él tenía y él no lo sabía, simplemente era un sueño y él quería ver la interpretación de ese sueño, quería ver qué realmente era ese sueño. Pero acá
prácticamente en el versículo 8 o en el 7 manda a traer magos y astrólogos, todos estos magos que él tenía, que interpretaban sueños, y dice así: y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Entonces aquí es donde prácticamente Nabucodonosor le cuenta a Daniel, a Belsasar, que él le tenía un nombre, que era ese nombre babilónico, y le cuenta el sueño y le dice: bueno, eso fue lo que me soñé, esto fue lo que sucedió, quiero que me des tu interpretación. Entonces le empieza a contar cuáles fueron las visiones que él tuvo, y decía que un árbol que crecía y que era fuerte y frondoso, y prácticamente Daniel le pone cuidado, pero él empieza a pensar en este sueño. Y prácticamente cuando él ya tiene la respuesta, Daniel, él simplemente queda callado y pasa un momento y le dice, entonces Daniel, en el versículo 19, le dice así: cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban, y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que el mal te quieren. Aquí uno podría decir, bueno, Daniel es el que está pensando, porque este rey había sido muy malo, a sus amigos casi los echó en un horno de fuego y casi los mata, ¿cierto? Casi mueren, si no es por el Dios que tenían. Y prácticamente a él también había podido también estar en esas mismas circunstancias, si Nabucodonosor lo hubiera querido. Pero gracias a esos sueños que él ya había interpretado, el rey podía guardarle la vida. Y sabía que Daniel era muy preciso en sus sueños porque ya había interpretado uno. Entonces, aquí es donde prácticamente uno dice, Daniel hubiera preferido decirle, no, que todo ocurra de acuerdo a lo que Dios le mostró, y que este hombre o que este rey pues prácticamente muera con este juicio que le está cayendo de parte de Dios. Pero él le dice en el versículo 20, el árbol que viste, que crecía y que se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que venía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y de fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces acá le está diciendo Daniel que ese sueño que había visto, ese imperio, ese gobierno, que era prácticamente él mismo, que estaba. Y más adelante en el versículo 24 le dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con rocío del cielo, y serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Entonces, aquí es donde Daniel empieza a mostrar y decir que todo ese orgullo, que toda esa vanagloria, que toda esa altivez que él tenía, el Señor Dios poderoso lo iba a humillar, le iba a mostrar su grandeza, le iba a mostrar que lo iba a hacer como una bestia del campo, y que no podía prácticamente hacer nada, porque iba a estar en las manos de un Dios poderoso, y que le iba a mostrar su fuerza, que le iba a mostrar que él era más grande que el mismo rey y el mismo imperio que tenía. Porque en el versículo 30, él había dicho, o habló el rey diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Él se vanagloriaba, él se sentía único en este imperio, único como rey, y dice que si esa no era la gran Babilonia que él había prácticamente edificado, que había creado, que había hecho, y no se sentía nada como él. Pero
fíjese que cuando él dice estas palabras, dice que ahí mismo viene, dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y que le dijo: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y esa es la voz del cielo, esa advertencia de Dios para estos hombres que son vanagloriosos, que son altivos y que se creen, como dice un dicho, la última Coca-Cola del mundo, y el tiempo le había llegado. Entonces, esos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos en los cuales hablábamos, hay hombres con estas características, entonces lo estamos viendo. Decía un análisis que se hacía médico, se decía que a más de 600.000 personas se les practicó, se les había practicado prácticamente el bypass coronario. Esto se le hace a aquellas personas que tal vez están sufriendo de su corazón debido a la mala alimentación, al alcohol, al fumar y a todas estas cosas que uno hace por sus deseos carnales y por su deseo de los vicios o su deseo de muchas cosas que dañan nuestro cuerpo, y que dice que después de que se les hacía este bypass a todas estas personas, se les da una recomendación, el médico les da una recomendación de que tenían que dejar de fumar, tenían que dejar de comer tanto, tenían que hacer más deporte, que tenían que dejar de hacer muchas cosas y tenían que limitarse ya debido a que este mal que tenían ahora y debido a esa cirugía o esa operación que ya se había hecho, tenían que prácticamente restringirse de todas estas cosas. Pero aún así dicen que las estadísticas nombraban que hasta el 90% de estas personas nunca obedecieron, nunca quisieron dejar sus vicios, ni el cigarrillo, ni el trago, ni hacer tantas cosas que dañaban su salud, sino que siguieron igual. Entonces aquí es donde uno ve que más importante que la vida son los deseos, son el orgullo, son la desobediencia. Entonces aquí vemos tantas cosas que nosotros como hombres no queremos morir a nosotros mismos, no queremos morir a ese deseo desenfrenado y a ese pecado que es el que hace que terminemos allá en la muerte. Y al mismo tiempo, si no reconocemos a un Dios altísimo, que es el que gobierna todas nuestras vidas, pues vamos a acabar mal, vamos a acabar en el infierno de fuego, como dice la palabra de Dios. Entonces dice acá en el versículo 34, dice que más al fin del tiempo, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí fue donde ya Nabucodonosor reconoció de que no era nada, de que no era nadie, que se humilló ante un Dios que era más poderoso que él mismo, que se humilló porque tuvo que pasar estas circunstancias, volverse, para un médico diría loco, o un loco, que se convirtió casi en un animal. Dice que empezaron a crecerle las uñas, que su cabello creció, que obviamente se crió con los animales, se empezó a juntar con los animales del campo y parecía una bestia. Entonces dice que cuando él reconoció, yo creo que el Señor le mostró después de esos 7 tiempos, que eran 7 años, le mostró prácticamente nuevamente una lucidez para que él reconociera realmente quién era ese Dios que lo tenía allá. Él podía tener dominio sobre inclusive su mismo reino. Y dice dice acá, en el mismo tiempo, mi razón, en el versículo 36, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y en el 37 dice, ya terminando este capítulo 4, dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, esta palabra de tiempos peligrosos son tiempos en los cuales el Señor va a volver, pero va a volver a tomar juicio de lo que todos los hombres estamos haciendo
y haremos de aquí en adelante, porque ya el tiempo se está acabando y aún las personas no han querido reconocer que hay un Dios altísimo, que hay un Dios que gobierna sobre toda autoridad, sobre toda ley, y que la única manera para uno poder eh, tener ese conocimiento de Dios simplemente es humillarse, porque en el orgullo, en la vanidad, en la grandeza, en la vanagloria, nunca vamos a conocer a ese Dios poderoso, pero un día lo vamos a conocer no como Señor y Salvador, sino como juez. Entonces, aquellas personas que tal vez están mirando este video, que han visto a través de esta palabra que hemos estudiado hoy, cómo el Señor puede humillar a aquellos soberbios, a aquellos altivos, a aquellos que se creen dioses pequeños. Aquí en la palabra nos lo muestra en D minúscula, dioses, pero el Dios altísimo, el Dios con mayúscula, el Dios grande, ese soberano Rey, es al que debemos nosotros reconocer como nuestro Dios y humillarnos ante Él, someternos y saber que nosotros no somos nada ni nadie delante de Él, porque Él mismo es el que nos da la vida, nos da todas las cosas, que nosotros, nosotros mismos no somos los que nos hacemos o nos nacimos o nos creamos a nosotros mismos, sino fue un Dios poderoso el que creó la vida, el que creó la majestad y el que hoy en día gobierna sobre toda autoridad y sobre todo poder. Entonces, si usted quiere hoy venir, el Señor dice, y allí prácticamente nos lo muestra en la cruz del Calvario, Él abrió sus manos y Él murió con sus brazos abiertos, esperando, como dice en la palabra allí, Mateo 11:28, ¿cierto? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y Él quiere simplemente decirle a usted que por medio de ese orgullo, de esa vanagloria, ese deseo del yo, no va a encontrar a Dios. Pero si usted se humilla ante su Dios, reconoce que es pecador, reconoce que le ha fallado, que nunca ha querido someterse a nada y a nadie, pero que hoy quiere humillarse a ese Dios del cielo, Él simplemente le va a abrir sus brazos y le va a decir, ven a mí, hijo mío, porque es de esa manera que nos hacemos hijos de Dios, a través de reconocer que tenemos un Dios grande y que ahora vamos a ser sus hijos, porque venimos a Él arrepentidos. Entonces, si usted quiere arrepentirse de sus pecados, si usted quiere un cambio en su vida, si usted siente que esta palabra ha tocado su vida, y usted tal vez tiene todas estas características de estos hombres que nos muestra la palabra de Dios, dice que esos son los hombres que para esta época se están manifestando, todas estas características de estos hombres, pues simplemente humíllese ante Dios, dígale, Señor, yo sé y reconozco que he pecado, reconozco que soy así, reconozco que tengo más de una cualidad de las que hemos estudiado acá, entonces yo quiero venir a ti y presentarme delante de ti. Entonces simplemente haga una oración, lo voy a guiar por esta oración, voy a hacerlo con la misma, no las mismas palabras, pero sí con las suyas. Entonces dígale al Señor así, dígale, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque hubieras hablado a mi vida. Yo reconozco que sí, que tengo una o muchas características de estos hombres que al final de los tiempos se están manifestando, Señor. Y yo soy uno de ellos, por eso es que quiero venir delante de ti humillado, Señor. Quiero reconocer que te he fallado, que soy un pecador y que me arrepiento de mi pecado. Vengo a ti humillado y te pido que perdones mi pecado. Te pido que pongas mis pecados allí en la cruz del Calvario y que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy reconozco que tú eres Señor y Salvador personal. Hoy por eso te abro mi corazón y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted se arrepintió de su pecado e hizo esta oración, simplemente el Señor ya, o a través del Espíritu Santo, lo hizo parte de su iglesia, lo hizo parte de sus hijos y empezará a suplir cada necesidad que usted tenga, ya sea espiritual, sentimental, física o material, porque Él dice que el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si fue necesario o es necesario que pasemos por pruebas, por circunstancias difíciles, simplemente es porque Él nos está moldeando a un carácter y dice que a la medida y a la estatura de su amado Hijo, porque Él quiere que seamos semejantes a su amado Hijo, quien vino a esta tierra, mostró un carácter divino, un carácter de misericordia y amor, y nos dio a través de su sangre, a través de ese sacrificio en la cruz, nos dio vida eterna y nos dio una nueva vida.
Y si usted quiere tener esta nueva vida, simplemente es pues dejarse guiar por Dios. Él va a empezar una nueva vida en usted. Entonces, dígale, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Empiece a leer la palabra de Dios, a alimentarse de Él, a orar, y va a ver cómo el Señor cambia su vida. Entonces, ya para terminar, voy a orar, darle gracias a Dios por aquellas personas que quisieron dar este paso de fe y simplemente pedirle a Dios que empiece a guiar de ahora en adelante sus vidas. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me diste, Señor, de traer este mensaje, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, a través de este ministerio. Gracias por aquellas personas, Señor, que tú has tocado hoy, Señor. Yo te pido que las llenes de tu presencia, que a través de tu Santo Espíritu les muestres, Señor, tu amor, tu grande amor, porque, como dice tu palabra, tú moriste en la cruz porque sentiste más amor por nosotros que por tu mismo Hijo, Señor. Yo te doy gracias por haberlo entregado por mí y por cada una de las personas que hoy han decidido recibirte en tu corazón, Señor. Por eso es que te pido, Señor, que los guíes, que los guardes, que los bendigas, Señor. Y aquellas personas que tal vez nos están viendo y que se encuentran en dificultad económica, que se encuentran en una cárcel, en un hospital, o que tal vez, Señor, están atribulados en alguna circunstancia, un matrimonio roto, Señor, o tal vez se encuentran en la cárcel, no sé, en un geriátrico. Tú solamente puedes obrar allí, Señor, en esas vidas, Señor. Llénalos de tu presencia y muéstrales que tu amor es más grande que cualquier cosa que exista en este mundo, Señor. Que cualquier obra que el hombre haga, Señor, no se compara con la obra que tú hiciste en la cruz. Por eso es que te doy gracias y te pido que obres en cada uno de estos corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.